En la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dándole gracias al Señor por este día que nos regaló, por su bondad y por su misericordia, que tuvo ese amor para podernos despertar esta mañana, para poder ver a nuestra familia, abrazarlos, para poder compartir con ellos. Te damos gracias, Señor, especialmente en este jueves eucarístico, Señor, en que tú estás expuesto mayormente y que podemos ir a visitarte a nuestra parroquia, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Bendito seas, Señor Jesús, alabado seas, glorificado sea tu nombre, Señor. Y queremos poner en tus manos en esta noche al hermano Carlitos, para que tú lo llenes de tu amor, de la sabiduría, y que tú infundas en su corazón el deseo de seguir adelante, evangelizando con esa misión que tú le has dado. Queremos pedirte que esta noche, Señor, podamos ser nosotros esa tierra fértil, que podamos entender ese mensaje que a través de él tú nos vas a dar. Te damos gracias infinitamente por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, y te pedimos a nuestra Madre María Santísima que tú lo cubras con tu manto divino. Y vamos a rezar la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo y llénanos de tu poder, llénanos de tu fuerza. Ven Espíritu Santo y llena nuestros corazones de amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanas, buenas noches. Que bueno, hoy vamos a continuar con nuestro recorrido que estamos haciendo previo a entrar a la catequesis fuerte del anuncio del reino de Dios. Y hemos visto pues que lo importante para entrar de lleno a estudiar el reino de Dios, pues es necesario que nosotros conozcamos cómo Jesús es el sacramento del Padre. Y eso lo que significa es que cómo Jesús revela al Padre. Eso es lo que quiere decir ese título. Entonces, para eso es que he preparado estas enseñanzas introductorias, para que nosotros pues podamos tener un encuentro personal con Jesús, y que de ese encuentro personal con Jesús, el Señor nos llama, nosotros aceptamos amarlo, seguirlo, y entonces nos da algunos lineamientos acerca de cómo debemos nosotros dejar transformar nuestro corazón. Y en esa parte estamos ya finalizando. Entonces vimos que el corazón de las discípulas misioneras, pues lo primero que debe buscar es una conversión permanente. ¿Verdad? Entonces nosotros a través de la catequesis, de esas enseñanzas, hemos sido invitadas por el Señor a descubrir que nuestra vida espiritual va a ser una constante conversión. Quiere decir un constante cambio para mejorar y profundizar en el conocimiento y la relación con Dios, ¿verdad? Entonces eso ya lo hemos aprendido. Estamos en esa búsqueda permanente de convertirnos, pero en contrario a lo que pensábamos antes de la catequesis, ahora ya estamos conscientes, ¿verdad? Y decididos, cada uno de nosotros, a buscar la ayuda de Dios para que nos vaya y nos siga convirtiendo. Y descubrimos también que para poder tener una conversión profunda y verdadera, pues en la vida de la persona van a suceder muchas crisis, y esas crisis Jesús las aprovecha para llamarnos a una mayor madurez, a una mayor conciencia, y a utilizar mejor nuestra libertad para elegir a Dios y no elegir el mal.
Bueno, eso ya lo estudiamos. La segunda característica del corazón de las discípulas misioneras es lo que vimos la sesión pasada, de que debe estar atenta a discernir las tentaciones. ¿Por qué? Hay que discernir las tentaciones, si esas tentaciones, para poderlas conocer y enfrentar y superar, porque son los medios que utiliza el mal para que nosotros, ¿verdad?, no lleguemos a tener esa conversión permanente. Por esa razón que está en el segundo lugar, ¿verdad? Entonces, ya que nos hemos dispuesto a vivir esa experiencia de una búsqueda permanente de conversión hacia Dios, entonces se nos presenta, la iglesia a través del magisterio nos presenta de que en ese proceso de conversión al que nosotros hemos aceptado libre y voluntariamente recorrer, ¿verdad?, se van a presentar tentaciones en nuestro camino que si no las conocemos, si no las discernimos en el Espíritu Santo, no vamos a poder enfrentarlas y entonces vamos a estar teniendo una experiencia religiosa, pero se detiene el proceso de convertirnos un día más que el otro, ¿verdad? Por eso esa es la importancia de ese tema. Para poder en contexto, antes de darles a ustedes la palabra, de que me manifieste cada quien su duda que le quedó de la vez pasada, le voy a dar la introducción que utilizamos en ese día para que lo que hablemos sea en ese contexto. Dice, la presencia del mal, ¿verdad? Entonces, hay una presencia del mal en nuestra vida. Hay una presencia de pecado, ya sea nuestro o de otros. Y hay una ceguera espiritual en la que nosotros no podemos ver la voluntad de Dios con claridad. Y entonces se nos dificulta. Es como que si yo los lentes que me hubiera puesto ahorita fueran oscuros. Entonces yo tendría dificultad de leer el texto, de verlas y de ver los detalles, pues porque no son los lentes adecuados. De igual manera en la vida espiritual. A veces nosotros tenemos puestos los lentes de esas tentaciones y entonces no nos dejan ver la realidad. Por lo tanto, dice, es necesario tener una actitud orientada a discernir en el Espíritu Santo para no caer en la tentación. Aquí me detengo un minuto para hacerles ver. Esa actitud es una decisión personal que cada uno toma. Por eso que me alegro que ustedes hayan dicho, bueno, tenemos duda. Porque la duda quiere decir, bueno, no solo la duda, sino el querer saber, está significando que usted sí quiere asumir la actitud de discernir las tentaciones, ¿verdad? Y eso es el requisito principal. Yo debo querer tener esa actitud para poder discernir las tentaciones. No sé cómo, o se me confunden las tentaciones, por favor explíqueme, ya me indica a mí, ¿verdad?, en discernimiento, de que usted quiere asumir seriamente la actitud de discernir esas tentaciones para que no caigamos en ellas, ¿verdad? Y sabiendo de que en nuestro camino de misión, pues va a haber un camino de cruz y que al aprender a discernir en el Espíritu Santo, vamos a comprender también qué significa la cruz en nuestro camino de vida cristiana. Entonces, ya teniendo claro eso, el padre Galilea nos presenta en su larga experiencia en la vida de la iglesia, ¿verdad?, que algunas de las tentaciones más frecuentes son las que ya mencionamos la vez pasada. Yo se las voy a listar ahorita y después vamos a hablar de las que a ustedes le preocuparon. Está la mediocridad, el ser mediocre, la desolación, la frustración, la soledad, la rutina y la aridez. Bueno, estas son las que vimos la vez pasada. Entonces ahora sería conveniente de que cada una de ustedes me diga una por una cuáles son sus preocupaciones o cuál de estas tentaciones a usted la confundió, ¿verdad? Así que les doy el micrófono ahí para que usted, la que quiera participar, pues que me diga cuál es su duda en relación a estas tentaciones, a una, dos, o las que confunde, o qué más quiere que le amplíe al respecto. Vamos, pues. Gracias, don Carlito. Yo quería preguntarle que pues nos surgió la duda, por ejemplo, que las sentí como un poco parecidas, por ejemplo, la desolación con la aridez,
porque usted decía que la desolación podría ser como un desierto. Sí. No, no, ¿verdad? Entonces, pero la aridez no es también un desierto. Sí, tienes razón de que se parecen en algo, ¿verdad? Pero por eso se hace necesario profundizar cada una de las tentaciones para que podamos desarrollar toda, digamos, la gama de síntomas que presenta la tentación. Pero te puedo decir algo. Cuando les puse ahí que la desolación, les puse yo que afecta, hay 3 tipos de desolación. Ya con esto ya tenemos una diferencia en cuanto a la aridez, ¿verdad? Porque ya son aspectos importantes que hay que tomar en cuenta en la desolación. La desolación es una tentación que se debe de profundizar aún mayor, y por eso es de que los maestros de discernimiento como San Ignacio de Loyola, que fue el que le puso ese nombre a esta tentación, desolación y consolación, él nos presenta que pueden ser de estos 3 tipos. Uno dice del cognitivo, que son razones mentales, argumentos que se nos presentan como razones aparentes verdaderas, pero que no son ciertas. Sutilezas que se incluyen a veces en las palabras, en la forma en que se presentan los argumentos en el lenguaje, tanto oral como escrito, cuando hablamos o cuando leemos, ¿verdad? O cuando escuchamos, que son muy sutiles las diferencias entre una cosa verdadera y otra cosa que es falsa. Por ejemplo, digamos en los memes que salen en Facebook, ¿verdad? Que son verdades a medias, ¿verdad? Que solamente toman una parte de la verdad y le agregan otra que es una conclusión que no es cierta. Eso se llaman las falacias, que son cosas que no son ciertas, pero que se presentan como que si fueran verdaderas. Entonces, la causa de esas desolaciones son esas razones aparentes que se nos han presentado, ¿verdad? Que las hemos escuchado y las hemos tomado por ciertas, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, es que Dios te va a castigar si no haces la tarea. Y te lo dijeron desde chiquito. Y eso no es cierto. Pero como a nosotros nos dijeron lo mismo, una razón aparente de un Dios castigador, pues entonces nosotros lo creemos, e incluso aún ya grande lo seguimos repitiendo, porque eso fue lo que aprendimos. Entonces, ese tenerle el temor a Dios porque me va a castigar es una razón por la cual yo me voy a sentir desolado. La manifestación de la desolación es parecida a la aridez, pero la causa es diferente. La causa es diferente. Digamos, en este tipo de razón, ¿verdad? Cognitivo, son razones aparentes que hemos aceptadas como ciertas y que no son verdaderas, pero que nos acompañan, y hasta que no las comparamos en el discernimiento en el espíritu con la verdad de Jesús, no sabemos nosotros si son valederas o no. Entonces, como no hemos hecho ese ejercicio para comparar, que quiere decir colar, discernir, no lo hemos hecho, ¿verdad? A ver si eso es algo que es cierto o es falso. Entonces, la razón ahí persiste en nuestra vida y nos va provocando esa sintomatología de la desolación, ¿verdad? A ver, déjenme explicarles, pues, el discernimiento es colar, ¿verdad? Discernir es colar. Los albañiles usan una cajita con sedazo y ahí echan la arena, ¿verdad? Y entonces se van quedando los grumitos gordos, las piedras gordas que no están deshechas, y el polvito es el que va cayendo cuando ellos están sirniendo. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Bueno, lo mismo hacen ustedes en la cocina, pues ciernen las harinas, pues, ¿verdad? Y todos los grumitos que no pasan, pues hay que destruirlos y reducirlos para que puedan pasar, ¿verdad? Y si no, lo demás se queda ahí en el cernidor. Entonces, esa es la situación del discernimiento, ¿eh? Es cernir aquello que escuchamos en este momento, digamos, del cognitivo, que es lo racional, ¿verdad? Esas razones aparentes, esas sutilezas verbales que nos comparten, que nos comentan, esos argumentos que se nos presentan, y entonces cernirlos, ¿verdad? A la luz de la verdad en el Espíritu Santo, para que lo que salga de fruto
sea la verdad en Jesús y no lo que las personas le agregaron, quitaron o dejaron de incluir en lo que estaban compartiendo. También afecta al tipo afectivo, dice. Entonces ahí, cuando la persona está viviendo una tristeza muy, muy profunda, la tristeza puede ser el fallecimiento de su mamá, por ejemplo, ¿verdad? O de un hijo, o la pérdida, o el divorcio. Y entonces que entra la persona en ese estado de tristeza profunda, ¿verdad? Entonces, esa tristeza nos puede conducir a caer en la tentación que se llama la desolación, ¿verdad? Porque ese sentimiento, esa emoción que nosotros tenemos acerca de esa gran tristeza por la ausencia de nuestro ser amado, por ejemplo, ¿verdad? O por el trauma causado por la separación tal vez violenta o agresiva de mi hogar y del matrimonio, ¿verdad? O por las consecuencias de los hijos, en fin, tantas angustias que puede tener la persona. Entonces, en sí eso no es malo, eso es natural porque son sentimientos y emociones que Dios nos ha dado. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado es que esos grandes sentimientos y emociones que afectan nuestra vida no nos conduzcan a esa desolación, ¿verdad? No nos conduzcan a ese desierto espiritual, a esa tibieza espiritual, a que nos enfriemos. Ayer escuchaba el testimonio de un hermano que decía que él desde pequeño, a los 14 años, recibió su seminario de vida en el Espíritu, empezó a servir en la alabanza, lo prepararon para predicar, ¿verdad? Y como a los 18 o 20 años, resulta de que se aparta de Dios, se aparta de la comunidad, y se pierde en la vida del mundo. La lejanía de Dios. Se alejó de Dios, se alejó de su comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó, verdad? Esa fue la acción que él hizo, alejarse de la comunidad. Alejado de la comunidad, entonces entró en este tipo de tentación, ¿verdad? En donde él se sintió desolado en un desierto espiritual, en donde ya no quería saber nada de iglesia, pues después de que él había predicado y alabado a Dios, ¿verdad? Llegó a ese estado totalmente desolado, era perdido. Y entonces se encerró buscando una paz interior en el licor, la infidelidad, etcétera, ¿verdad? En donde él ya no le interesaban las cosas de Dios, ¿verdad? Incluso la música que él interpretaba, pues ya era música del mundo, ¿verdad? Ya las alabanzas hasta se le olvidaron, dice. ¿Verdad? Entonces, lo afectivo nos puede conducir a caer en este tipo de tentación. Y finalizo con, hay tipos generales, dice que es lo normal en nuestra vida, que nos da pereza, incapacidad de hacernos cargo de nuestra vida. Y la asedia, que yo les puse ahí la definición, porque sé que es una palabra que a veces no comprendemos, que dice que es una forma de aspereza o desabrimiento debido a la pereza. El relajamiento de la ascesis, que son todas aquellas normas y disciplina que nosotros tenemos que tener para ser virtuosos. Esa entrega que uno tiene y decir, no, yo quiero ser virtuoso y por eso me voy a esforzar, se llama ascesis. El descuido de la vigilancia, ¿verdad? Que uno, yo les contaba a ustedes, ¿verdad? Yo tengo que tener vigilado, no tomar licor, ¿verdad? Es algo que yo tengo que estar siempre vigilante. Si me descuido, yo puedo caer en la tentación de nuevo y descuidarme, ¿verdad? Y bueno, ahí también, mire, los alcohólicos anónimos le enseñan a uno que uno debe de aprender a manejar sus emociones. Esa es una de las soluciones que nos dan, ¿verdad? Y el manejo de las soluciones es que yo tengo que mantener un equilibrio emocional obligatorio, ¿verdad? Entonces, en el caso de este hermano de ayer, de su testimonio, él perdió su dominio emocional. ¿Y qué pasa cuando nosotros liberamos las emociones sin ningún control? ¿Verdad? Pues yo cuando me emocionaba, ¿verdad? Era cuando más tomaba. Ya fuera porque la emoción fuera tristeza, ya fuera el que falleció mi papá, a chupar, que ganó el municipal, a tomar, ¿verdad? Que terminé un año de la universidad con
dejando retranca, no importa, vamos a celebrar eso, ¿verdad? Que saqué la retranca otra vez. Y cualquier, que el bautismo de los hijos, vamos, echémonos otro trago, que vámonos al puerto. Y entonces, ese falta de manejo emocional que a usted, yo le digo como hombre lo que vivo porque usted lo vive como mujer, ¿verdad? Usted sabe exactamente cómo cuando usted se deja llevar por las emociones, qué es todo lo que sucede, ¿verdad? Y entonces dice esta enseñanza, dice, tenga cuidado con sus emociones, tenga cuidado. No exagere las emociones, ni se deje llevar solo por ellas, ¿verdad? Y entonces mi consigna es, Carlos, tienes que mantener la vigilancia de tus emociones, ¿verdad? Cuando descuido esa vigilancia, yo puedo caer en un estado de desolación y entonces yo ahí ya estoy perdido de nuevo, ¿verdad? Yo como alcohólico, si vuelvo a tomar, regreso al momento en que dejé de tomar, que era donde tomaba mucho. ¿Ya? Aunque hayan pasado años, yo regreso al mismo, psicológicamente, está demostrado que el alcohólico regresa al momento en el que dejó de tomar. Entonces, si yo tomaba media botella de licor diario, pues yo regreso a esa media botella de licor diario, ¿verdad? Y aunque yo diga es que yo lo pueda manejar, es que yo lo puedo soportar, ¿verdad? Entonces, la negligencia del corazón, ¿verdad? Cuando yo estoy herido del corazón y no quiero soltar aquel dolor que tengo y aquel deseo de vengarme, aquel odio de que me la va a pagar, también es una razón por la cual nos puede llevar a la desolación. La desolación es un malestar general de todo nuestro ser. Así podemos tomarlo, un malestar general de todo nuestro ser. O sea, no sabemos qué nos pasa, no sabemos qué sentimos, no sabemos qué hacer, no queremos nada. ¿Verdad? Ahora, la aridez es, se lo leo, la aridez dice, es una sequedad espiritual. Esto no es la desolación, ¿verdad? La sequedad espiritual se entiende, dice, como una situación religiosa. O sea, yo estoy participando de mi actividad religiosa. La desolación me lleva a dejar mi actividad religiosa. La aridez dice que yo estoy en una actividad religiosa, ¿verdad? Una actividad, una situación religiosa, pero en esta actividad hay una gran desgana y apatía porque ya no me interesa nada. Ya no me llama la atención. Hablábamos de los sentimientos, ¿verdad? Yo ya no siento nada. Entonces dice que el alma está religiosamente árida, dice, incapaz de sentir el gozo de las vivencias espirituales. El no sentir el gozo cuando yo estoy ante el Santísimo, cuando yo estoy comulgando, cuando voy a misa, cuando rezo el Santo Rosario, ¿verdad? No es lo mismo que las actividades afectivas, psicológicas y generales que vimos en la desolación, ¿verdad? Porque estos son eventos que nosotros vivimos, ¿verdad? Pero fuera de la experiencia religiosa, son nuestros eventos de vida. En cambio, de la aridez se refiere a una aridez espiritual, a una desgana espiritual. Yo ya estoy viviendo la vida del Espíritu Santo, pero mi alma es incapaz de sentir el gozo y de la vivencia espiritual. Y entonces escucho una alabanza y ya no me llega igual. Ya hacer un acto de piedad, un acto de caridad, ya no me llama como me llamaba antes. Y entonces la aridez está basada en las emociones de las personas que están ya viviendo una vida espiritual. Entonces, es como en el sentir emoción. Cuando no siento emoción en mi vida espiritual, a eso se llama entonces aridez. La aridez, digamos, supóngase que usted ha tenido una experiencia maravillosa de oración personal. Y entonces cuando usted está solita ahí en el lugar que ha elegido, ha cerrado la puerta o está en un ambiente privado, y usted viene y le ora al Padre en la manera en que usted ha aprendido. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo, yo pongo unas alabanzas que he ido acumulando y eligiendo con el tiempo, que me mueven mi corazón. Y entonces yo las pongo y empiezo, Señor, aquí estoy, bendito seas, y entro en un estado espiritual que se manifiesta en una gran paz, una paz enorme.
Y entonces ahí me siento yo cómodo. Es como cuando me siento delante del Santísimo después de haberlo adorado de rodillas. Me siento y le digo, Señor, aquí estoy, hablemos un poco, pues, ¿verdad? Y entonces me meto en ese mundo y me introduzco en el corazón de Jesús, en ese mundo, y ya las otras personas que están ahí ya no perturban mi atención, porque yo ya no estoy interesado en ponerles atención. Ya mis sentidos también están siendo acogidos y recogidos para poder entrar en esa armonía espiritual con Jesús y entonces ahí escuchar lo que Él tiene que decirme o dejarme amar por Él o quejarme con Él y pedirle lo que necesito. Es una experiencia espiritual de oración, ¿verdad? Pero hay momentos en los cuales, y eso le pasaba a Santa Teresa, en la cual ella ya no sentía el gozo de estar con Jesús. Y a eso se llama aridez espiritual, que ya no hay una emoción en nuestra vida espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, aridez, ya no hay emoción en mi vida espiritual. Como un Desolación, desierto, don Carlitos. ¿perdone? Como el desierto. Como el desierto, ¿verdad? Los desiertos son solitos, los desiertos está uno perdido, el desierto no hay agua, el desierto no hay esperanza, el desierto no hay fe, ¿verdad? Entonces eso, ahí me siento solo, yo personalmente, mi vida es de una soledad personal, ¿verdad? Me siento que nadie me ama, siento que no sirvo para nada. O sea, digamos, es una situación, desolación es lo más difícil que hay, ¿verdad? De estas tentaciones, es la más profunda, ¿verdad? Y por eso que como tiene componentes de razón, según lo que he aprendido, así reacciono. Como tiene problemas, asuntos de afectividad, según mi emoción, así reacciono. Y también hay otros, como lo que puede ser una pereza o una desidia de no querer hacer las cosas, ¿verdad? Pero también, disculpe que lo interrumpa, también como una depresión. Sí, es que en la desolación entran, digamos, todas las otras tentaciones. Lo que pasa es que es una situación que incluye la vida integral de la persona, ¿verdad? Para que ustedes ya lo puedan comprender bien, ¿verdad? La desolación es como tener varias tentaciones juntas que se han acumulado y que me hacen sentir que estoy perdido. Esa es la desolación. La aridez es una situación religiosa, o sea, yo estoy viviendo una vida religiosa, así como ustedes la viven en su parroquia y van a los sacramentos, Santa Misa, pero de repente ustedes ya empiezan a no sentir gozo en lo que están haciendo. Eso es otra cosa. Ya no es tanto tan existencial como la desolación, sino que es una falta de interés en la religiosidad que usted está manifestando, en donde usted ya no siente una emoción. Y entonces la aridez, pues, como no hay emoción, usted piensa, dice, bueno, ¿qué me está pasando? Pues, ¿verdad? Pero no entra usted en una depresión, no entra usted en un estado de soledad máxima. ¿Por qué? Porque es simplemente que usted ha perdido esa gana de estar con Dios porque no está recibiendo ninguna emoción que la esté alimentando. Pero no está en una situación tan difícil como lo estaría si usted cae en la tentación de la desolación. ¿Verdad? Cuando nosotros, mire, yo sé que usted me va a comprender bien, ustedes me van a comprender bien. La aridez es cuando nosotros podemos hacer muchas cosas buenas y las dejamos de hacer porque no nos da la gana, porque no sentimos que lo debemos hacer. Esa es la aridez. Ay, sí, me dijeron que tengo que orar, pero ay, no me dan ganas de orar. ¿Verdad? Entonces, las ganas dependen de la emoción que yo tenga. Esa es la aridez. No, la desolación ya es más profunda y más integral. ¿Verdad? Creo que quedó un poquito más comprendido, ¿verdad? De todas maneras, con lo que les voy a decir más tardecitos, se los voy a pelear. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién otra tiene duda? Buenas noches, don Carlitos. Fíjese que yo era una inquietud aquí con respecto a la rutina, ¿verdad? La rutina. Pero, la rutina. Pero aquí dice que la rutina en la vida cristiana puede llegar a convertirse en un verdadero tsunami, ¿verdad? Entonces, sí. Le decía yo a nuestra coordinadora de que leyendo nuevamente esto, pues entiendo que usted se refiere precisamente en cuestiones
la rutina en cuestión de Dios, ¿verdad? Así es. Pero yo pienso de que, por ejemplo, uno va a misa, uno va al Santísimo, uno hace oración. Eso, dejando de que yo amo a Dios, ¿verdad? Yo amo a Jesús. Ajá. Pero aunque yo lo ame y todo eso, yo siento que esa es una rutina que uno va teniendo en su trayecto de vida, de diario, como sea. Entonces es una rutina, pues es una rutina. Oye, es una palabra como muy controversial, ¿verdad? Porque Ajá. prácticamente es una rutina, a pesar de que amamos a Dios o a Jesús. ¿Ya? No, Sí, recalqué eso. Pero pienso yo de que cualquier cosa que tiene que ver con Él o con lo que sea, es rutina, es una rutina diaria, claro. ¿verdad? Todos tenemos nuestra rutina diaria de vida, ¿verdad? Ujú, Todos la tenemos. Ahora, la tentación es la rutina espiritual, ujú. ¿verdad? Entonces ya apartamos todo lo que es la rutina del trabajo, la rutina de la familia, la rutina de, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene sus propias rutinas, ¿verdad? Se levanta temprano, se baña, se lava los dientes y se viste y sale a trabajar y tiene un horario y hace el desayuno y todo y despide a los niños, sí, todo es una rutina, ¿verdad? Bueno, pero en la vida espiritual dice que si nosotros lo vemos como una rutina más, como que si estuviéramos en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos y todo, que incluso ahí también se ve afectado eso, ¿verdad? Porque todos nos aburrimos de la rutina. Ay, ya me aburrí, tengo que hacer lo mismo siempre, ¿verdad? Y si tengo un trabajo, la misma rutina, llegar a la misma hora, hacer lo mismo, regresar, ¿verdad? Todas esas rutinas, pues en la vida normal, en la vida del mundo, pues nosotros todos tenemos rutinas, ¿verdad? Hay una rutina también para hacer ejercicios, ¿verdad? Hay una rutina para aprender, en fin, eso no es el problema. El problema es cuando se presenta la tentación de la rutina en la vida espiritual, ¿verdad? Por eso dice la rutina en la vida cristiana, o sea, en la vida, en mi relación con Jesús. Esa es la rutina. Entonces dice que esa relación con Jesús puede llegar a convertirse en un problema enorme interiormente, ¿verdad? Porque la rutina, ¿verdad?, puede ir quitándome el entusiasmo por entregarme por amor a Jesús. Me quita la pasión por la verdad de Jesús, ¿verdad? Y entonces, me siento despreocupado ante los compromisos que tengo que cumplir como verdadera discípula misionera de Jesús, ¿verdad? Entonces empiezo a perder el interés por esa rutina, porque siempre hago lo mismo y siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que nos invita el padre Galilea dice es que nos demos cuenta de que debemos de cambiar mucho, a veces, los hábitos que tenemos, ¿verdad? Para hacer las cosas en la vida del espíritu. Pero dice que la parte fundamental de esto es lo que tú decías, ¿verdad? Yo amo a Dios. Bueno, si amas a Dios, vas a ir con alegría a descubrir, a hablar con Dios, a descubrir lo que te quiere decir, ¿verdad? Ahora, si yo no estoy amando a Dios, estoy con desamor, con falta de amor a Dios, ¿verdad? Y entonces digo yo, otra vez a la misa, ¿verdad? Ay, santo Dios, ¿verdad? Y otra vez el rosario de la tarde, ¿verdad? Y entonces todas estas actividades que la iglesia nos ha presentado para que nosotros podamos seguirnos encontrando con Jesús y le demostremos que le amamos y Él nos ame para llenarnos de su gracia, pierden ese sentido porque lo convertimos en una rutina, como una actividad más de las que tenemos que hacer. Entonces tengo que ir a cortarme las uñas, tengo que ir al salón, tengo que ir a misa, tengo que rezar el rosario, y lo vemos como una actividad que tenemos que poner en una agenda. Pero la actividad con el Señor no, sí, que es bueno ponerlo en la agenda, pero con el sentido de ir a ver al Señor y de encontrarme con Él. Entonces ahí en el mismo párrafo está la explicación, dice, si no se ama a Jesús, uno no crece. Y al final la rutina del cristiano tiene mucho que ver, dice, con tratar con cierta indiferencia a Jesús. O sea, no darle el primer lugar, porque lo hemos tomado como una actividad rutinaria en nuestra vida, no la principal de las actividades que yo tengo que desarrollar, porque ahí es donde me habla el Señor y yo voy con Él a comulgar con Él.
y a comulgar con la comunidad. Entonces, es solo de punto de vista, ¿verdad? Es solo de punto de vista, salir de ese cuadrado mental que tenemos de meter las actividades de vida en el Espíritu, no le voy a decir religiosas, las actividades de la vida en el Espíritu Santo, ¿verdad? Incluirlas como que si fuera parte de la rutina diaria que yo tengo que realizar y no como la parte más importante y feliz de todo mi día, de dedicarle ese tiempo a Dios mi Salvador por lo que Él me ama y por lo que yo le amo, ¿verdad? Entonces, ya ir al Santísimo ya no va a ser rutinario, es un gozo. Bendito sea Dios, mañana tengo que ir al Santísimo, punto. ¿Ah? Ahí lo voy a acomodar en el horario. La rutina diaria la voy a cambiar y la voy a acomodar a ir a hablar con el Señor. Cuando no lo hago, caemos en esta tentación, ¿verdad? Entonces puede ser que algunas de ustedes se sientan hoy como que ha perdido el entusiasmo, como que la pasión por hablar de Jesús y vivir con Jesús y llevar el mensaje de Jesús ya no la tiene. Entonces el discernimiento va a ser, está sufriendo esta tentación de la rutina. Cambia la forma en que lo estás haciendo. Primero, recuérdate que lo estás haciendo por amor a Dios, ama a Jesús y ponlo en el primer lugar. Y lo demás, acomódalo en el tiempo. Y si las actividades se están volviendo muy aburridas, miren, hermanas, ahora que mencionan que es el cumpleaños de nuestro padre espiritual, el padre Hugo. Él dio una catequesis sobre el Santo Rosario, donde dice que no podemos rezar el Santo Rosario como loros, ¿verdad? Eso lo dijo él así, no podemos. Y entonces a veces el Santo Rosario se ha convertido en algo tan rutinario que es solamente repetir Aves María, ¿verdad? Ya no tiene sentido, dice el padre Hugo, ya no tiene sentido. Si cada Ave María es un besito que le damos a nuestra madre, que nos acompaña a meditar el misterio en el cual nos ha invitado a meditar. Y entonces, el punto de vista, el enfoque, es el que va a hacer cambiar la rutina. Tal vez es la misma actividad y en el mismo tiempo, en el mismo horario, con las mismas personas, pero la forma en que se está haciendo, esa es la que hay que cambiar y mejorar, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Te felicito porque leíste. Para eso les envío eso, ¿verdad? Para que lo lean y traten de comprenderlo. Si no lo comprenden, pregunten. ¿Alguien más que quiera opinar? Yo quisiera nada más, don Carlitos, que me ampliara un poquito más entre desolación y soledad. Ok. Hablábamos de que la desolación es un problema integral, ¿verdad? Entonces no nos salgamos de esa definición. ¿Qué quiere decir que es un problema integral? Es de que incluye la razón, incluye las emociones e incluye las actividades que nosotros realizamos normalmente que se nos presentan en nuestra vida. Entonces, hay un tipo de desolación que se debe a mi manera de pensar, otro a mi manera de manejar mis emociones, ¿verdad? Y la otra, a cómo reacciono yo a las circunstancias que se me están presentando. Entonces, dependiendo de esos tres factores, se puede llegar a una desolación. A veces están incluidos los tres factores y a veces estás incluido solo uno, ¿verdad? O dos. Entonces, por ejemplo, en la desolación, llegamos a la desolación porque alguien nos dijo algo que no es cierto, pero lo hemos creído cierto, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la soledad, ¿verdad que no? Porque me hicieron un comentario de que Dios siempre castiga y Él es el que te va a castigar, pero eso no te está conduciendo a la soledad, sino que te está quitando el entusiasmo, la fe y decir, bueno, entonces si Dios castiga, pues entonces yo no tengo que hacer esto y Dios guarde y como lo hice y no me va a perdonar y entonces entra en un estado de malestar. Hay un malestar ahí que no me deja en paz. Ahí no hay soledad, ahí hay un malestar. Igual pasa con las emociones, ¿verdad? Con la tristeza, con la oscuridad, con la tibieza, que se nos presenta en la vida por eventos que nos presentan y que nos llevan a sentir esa tristeza. Por ejemplo, digamos, mi cuñada que acaba de fallecer, pues a mí me ha dado una gran tristeza,
Bueno, es un evento que ha sucedido en mi vida. Antes de eso yo no tenía tristeza, porque por ella pues no tenía. Pero como el evento se presentó, entonces se presentó la tristeza en mi vida. Depende de cómo yo la voy a... Es si me va a ayudar a acercarme a Dios o me va a ayudar a entrar en esta tentación de la desolación. Pero eso no me está conduciendo a la soledad. Eso me está conduciendo a, o me siento mal por la tristeza y me quedo triste, ¿verdad? Y toda esa tristeza ya me puede causar otro tipo de problemas hasta llegar a una depresión, que es una enfermedad, o la tristeza a través de la razón de lo que he recibido de la fe en Jesús, que viene a través de la palabra en su resurrección, me llena de paz, aunque esté triste, sabiendo que ella ya está gozando del amor de Dios. Pero va a depender si yo recibí ese mensaje de la resurrección de Jesús y creo en él. Si no, pues la tristeza va a seguir ahí. Hay muchas personas tristes. Es triste que haya tantos tristes, ¿verdad? Y siendo católicos y creyendo en Jesús, porque no han aprendido todavía a manejar esa tentación. Entonces caen en esa tentación y entonces ya se sienten perdidos porque no hay una solución, no hay una esperanza. ¿Por qué se fue ella? ¿Por qué Dios lo permitió? Pero si rezamos tanto, ¿verdad? Y no tenemos respuestas a eso, ¿verdad? Entonces entramos a un estado de malestar espiritual. Estamos molestos porque no tenemos esas respuestas. La soledad es cuando se presenta en nosotros un vacío, dice. O sea, que aunque nosotros estemos acompañados, nos sentimos solos. Eso ya es diferente. La soledad, dice, nos sentimos excluidos o separados. Y puede ser que sea verdadero. A veces, por ejemplo, miren, hay niños y ancianos que son excluidos, ¿verdad? Porque ya friegan mucho, ¿verdad? Váyase de aquí, deje de molestar. Y entonces son excluidos. Ay, el abuelito ya ni oye, y lo que dice ya no tiene coherencia. Entonces nosotros actuamos en función de eso y los excluimos. ¿Cómo se siente la persona al ser excluida de un grupo familiar? ¿Cómo se siente la persona cuando es separada? Cuando la separación de los padres, ¿cómo se sienten los hijos que se han separado los padres? O los que han tenido que elegir entre un padre y el otro. Entonces, cuando nosotros descubrimos eso, ¿verdad? Vemos que las personas, los jovencitos, los ancianos, los que están siendo afectados, los niños y nosotros mismos, al sentirse desplazados, excluidos, al sentirse alejados, sienten un vacío existencial, ¿verdad? Y entonces ahí se meten en ellos mismos. Se meten en ellos mismos. La soledad es bien peligrosa, ¿verdad? Porque no solamente afecta la emocionalidad, sino que también la psicología de la persona, ¿verdad? Y entonces al sentirse solo, al sentirse que nadie lo ama, al sentirse que nadie lo está acompañando, aunque los que están ahí, la persona piensa que no lo está acompañando, es una de las razones por las que las personas buscan el suicidio, al sentir esa soledad existencial. Esa soledad existencial no es un malestar espiritual como lo es la desolación. La desolación es un malestar. Este sentimiento de la soledad, ¿verdad? Es un sentimiento de vacío completo de la persona en donde se siente desplazada, no amada, no querida, no reconocida y lo ha aceptado como cierto en su pensamiento y sus emociones la acompañan. Entonces entran en ese estado de vacío existencial enorme, en donde ya no dicen, ¿y para qué voy a seguir vivo yo? ¿Y qué sentido tiene estar en una familia si no son mi familia? ¿Y cómo me dicen a mí que Dios me ama y me ama la familia si nadie me ama? Y entonces viene la persona y a veces la manifestación es también física. O sea, váyase a su cuarto, pues ahí se queda. Y entonces ahí estás excluyéndolo físicamente. Pues ya no puede ni ver, ni oír, ni participar, ni estar. ¿Ya? Esa es la soledad, ¿verdad? La soledad espiritual,
¿verdad? No les quise agregar ahí el espiritual, pero la próxima lo voy a hacer para aclarar, ¿verdad? Porque hay soledades que uno busca la soledad. Bueno, yo quiero soledad y me voy al mar, ¿verdad? Y aparto mi tiempo y estoy en soledad. No se refiere a esa soledad. Se refiere a la soledad en el Espíritu Santo. La soledad espiritual, donde ya sentimos un vacío de vida. La soledad que sintió el hijo menor del Padre misericordioso, ¿verdad? El hijo pródigo. Dice que él se vio entre los cerdos y, ¿verdad? Toda esa comida que estaban comiendo los cerdos, que él también comía, y todo ese lodo, esa asquerosidad. Y de repente dice, entró en sí mismo. Fíjense, entró en sí mismo él. Y entonces ahí se encontró con un vacío existencial. Y entonces pensó, dice, pero si yo tengo un padre y los empleados de mi padre reciben más de lo que yo estoy recibiendo ahora, ¿por qué abandoné a mi padre? Y entonces empieza el cuestionamiento personal, porque se hizo consciente el vacío que tiene la persona, ¿verdad? Y esa soledad se debe a estar o no conectado. Y aquí, este es importante, Beatriz, que lo tomen en cuenta. Les decía a ustedes, pertenecer a una comunidad tiene la gran responsabilidad de mantener a todos reunidos y unidos en comunión, porque para eso se llama comunidad, hermanos en comunión. Pero hay hermanos que están alejados. Hay hermanos que se han separado. Porque no le cae bien la fulanita, la sultanita, porque le dijeron algo y se puso brava, porque no le gustó la enseñanza, porque nunca le han puesto coco, porque y le gusta llamar la atención y no le pusieron la atención, por inmadura, porque tuvo problemas y nadie la acompañó, porque juzga y condena a la comunidad o a las hermanas. Y mire, ya hay infinidad de razones. Infinidad de razones. Y dentro de ellas están estas. Y entonces, ¿qué cae ella? Pues cayó en la tentación de la soledad y siente un vacío y se siente que no la amamos y siente que no estamos para ella y que somos un grupo de personas hipócritas. Pues. Entonces, pongámonos en el lugar de la persona. ¿Verdad? ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Para que, si el problema de la soledad es un reflejo de que no está conectada la persona, ni con otros, ni con Dios, pues ¿qué tendremos que hacer? Pues conectarnos de nuevo. Y entonces tenemos que ayudar a la persona que está en soledad a conectarse de nuevo. Le va a llevar su tiempo. Y a nosotros nos va a llevar nuestro esfuerzo. ¿Pero por qué lo vamos a hacer? Porque amamos a Jesús y Jesús nos envía a las personas que están viviendo esa soledad existencial. Mire, a mí me gusta cada vez que tengo oportunidad de hablar con mamás como ustedes, y abuelitas, tías, madrinas, y cuidemos a nuestros jóvenes, por favor. Cuidémoslos, animémoslos siempre, porque ellos están más expuestos a esta tentación de la soledad existencial. Ellos están descubriendo cómo manejar su emocionalidad. Y entonces cualquier desplante, cualquier enojo, cualquier reprimenda que le hagamos, pues puede provocar una reacción negativa en sus mentes, en donde pues, hay un niñito de 11 años que se quita la vida, ¿verdad? Por lo que está viendo, viviendo y como lo interpretó él en su mente y en su corazón, ¿verdad? Y como son pequeños y no tienen experiencia, pues no saben cómo discernir. Pero nosotros que somos adultos, por eso estamos estudiando. Y qué lindo que pregunten y sigan estudiando. Yo les voy a mandar más material. Oye, no se los puedo dar todo aquí, pero se los voy a mandar con mucho gusto. Yo lo tengo, para que ustedes lo lean. Y cuando lo lean, lo leen y después me preguntan de nuevo, ¿verdad? Para que aprendan. Miren, la idea es aprender. Si salva una vida que salvemos por saber de la tentación, hermanas, está bien invertido nuestro tiempo de vida. Yo quiero salvar la vida de por lo menos un joven que siente ese vacío de soledad existencial porque no está conectado. Entonces hay que conectarse con los jóvenes, hay que conectarse con ellos, hay que hacer que se sientan que pertenecen y que participan para que permanezcan al lado de nosotros, al lado de Jesús.
y que ahí reciban la fuerza y la orientación y estas enseñanzas que pueden llegar a sus manos y decir, no, no tengas pena, todo se va a resolver, no estás solo. ¿Qué hacemos cuando nosotros llevamos a Jesús? Jesús lo primero que dice, no estás solo, yo estoy contigo. ¿Quién fue a recoger al hijo menor? Jesús. Jesús lo fue a recoger entre los coches. Él lo fue a levantar ahí, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? No estás solo, yo estoy contigo. Y con ese mensaje que llevemos nosotros, hermanas, vamos a poder ayudar a estas personas a superar esa soledad espiritual e incluso la soledad de su vida. Así que no caigamos nosotros en la tentación. Mire cómo se vería una madre Mónica sola, triste. Y entonces sí, la depresión es una enfermedad, hermanos. La ansiedad es una enfermedad, ¿verdad? Son enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Entonces, los síntomas son el sentirse alejado, el sentirse excluido, esos pensamientos que tienen de no sentir que pertenecen a alguien, ¿verdad? Que nadie los quiere. Esos son. Nos puede conducir, si caemos en la tentación, nos puede llevar a una depresión, a una ansiedad, a una úlcera, a un problema de colon irritable, a una diabetes, a una hipertensión. Todas esas enfermedades son producto de un mal manejo de nuestra vida emocional, psicológica y espiritual. Si aprendemos a cuáles son las tentaciones y a enfrentarlas, entonces nosotros estaremos también ayudando a que la vida espiritual nos mantenga en una vida física sana, ¿verdad? Entonces, para concluir, la soledad es el signo de estar conectado o no con personas o con Dios, ¿verdad? La desolación es un problema integral que afecta la manera que yo pienso y lo que me han dicho, la manera que yo siento y cómo me reacciono y los problemas y circunstancias que tengo que enfrentar en toda mi vida. Pueden ser que sean 2 o 3 los aspectos que se involucren y eso me va a conducir a tener un malestar espiritual. Fíjese que no dice me voy a suicidar, ¿verdad que no? Dice que voy a tener un malestar espiritual, o sea, no me voy a sentir bien, no me voy a sentir conforme con lo que estoy viviendo. Hay algo que siento que no me deja en paz. San Agustín lo dijo, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, mi Señor, ¿verdad? Entonces, esa desolación es esa, ¿verdad? En donde nosotros vamos sintiendo ese malestar espiritual. El malestar espiritual, ya lo vamos a ver, que hay desolaciones que son muy positivas, porque hay personas que sienten ese vacío y entonces están más anuentes a recibir el mensaje del Señor. No todas las desolaciones son malas, es un malestar espiritual que muchas veces lo permite el Señor en nuestras vidas. Le pongo el ejemplo del hermano de ayer. Dice que una sola persona de su comunidad insistió como 3 años para que él regresara a la comunidad. Y miren, nos contó ayer el hermano. Y al fin llegué a la comunidad, ¿saben por qué? Por quitármelo de encima. Es que qué necio, fíjense. Entonces el hermano sí conocía cómo enfrentar las tentaciones. Él persistió en el Señor porque sabía que el Señor quería recuperar a ese hijo pródigo que se había retirado, que sentía soledad, que estaba en el mundo, que había caído ya en un estado de pecado completo. Pero el hermano, mire que persistió, ¿verdad? De claro que él había recibido esta enseñanza en el Espíritu Santo, porque la sabía muy bien. Dijo, yo voy a perseverar hasta que ese hermano salga de la soledad existencial que tiene, o salga de la frustración que tiene, con el sentimiento que tiene de que está frustrada porque no logra su objetivo, no, las cosas no salen como ella quiere. También. O está desolado y él siente un malestar. El hermano dice que le contó, dijo, ¿cómo te sientes? Mal, pues fíjate que estoy mal, no sé qué me pasa. Es que no me salen las cosas, no voy bien, vos. Ya tengo problemas con mi esposa, ya mi trabajo se está viendo afectado. El malestar espiritual, estaba en desolación. Pero las causas, el alcohol, la infidelidad, el pecado, el no estar en la comunidad, el no tener ya oración personal, ya no ir a los sacramentos, todas las causas, ¿verdad? Y las causas finales, ¿por qué, verdad? Porque él sentía
que tenía el derecho de hacer su vida personal porque lo habían tomado muy tempranito y entonces lo habían ingresado a la vida espiritual sin contar con la madurez humana que se requiere para poder responderle a Dios en ese nivel. Y entonces él, como entró a los 14 años y a los 16 ya era un predicador que alababa al Señor, ¿verdad? Pues no pudo manejar esa situación y salió al mundo porque no conocía el mundo y lo quiso conocer, ¿verdad? Cayó en las tentaciones hasta que un hermano como ustedes, madres Mónicas, que tienen una gran misión con sus hijos, nietos, sobrinos, amigas, hermanas, ustedes tienen una gran misión como yo, de ir y salir a buscar a esas personas que están en esta tentación. Y para eso estamos aprendiendo. ¿No les emociona eso? ¿No les apasiona aprender este tema? Si no te apasiona, estás cayendo entonces en la tentación, ¿verdad? Porque ya las cosas del Señor ya no te emocionan. Estás en la rutina, hermano. Ya no hay pasión. Ya estás indolente ante el sufrimiento de tus hermanas y entonces hay que vean qué hacen. Has caído en la tentación de la rutina porque no estás amando como ama Jesús. Todas estas tentaciones se enfrentan con el amor de Dios. Todas. Y todas se pueden superar si tú tienes el corazón de Jesús y llevas a Jesús a amar con el corazón de Jesús. Por eso la enseñanza principal es la que hemos ya recibido. Si amas con el corazón de Jesús, ya no te preocupes de estas tentaciones. Las vas a discernir en el amor de Jesús. Entonces, cuando vas viendo eso, esto se está volviendo rutina, yo ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no tengo ganas de ir a la misa, ¿verdad? Señor, ayúdame, voy a hablar con las hermanas, fíjense que estoy pasando un poquito aquí de desánimo y todo, ayúdenme, oren por mí. ¿verdad? Y la coordinadora y las hermanas que todas tenemos que ayudar a nuestra coordinadora, todos somos miembros, pero no solo para recibir, hay que dar también. Y la coordinadora necesita ayuda y apoyo y acompañamiento y nuestras oraciones diarias. La comunidad tiene que orar por todos, especialmente por su coordinadora. Y la coordinadora tiene que orar por todas a las que sirve y por ella misma, para que el Señor le ayude. Mi trabajo es orar por todas ustedes, incluyendo la coordinadora y todo. Y todos estamos en esa actividad. ¿Para qué? Para que les dé el discernimiento en el Espíritu Santo, en el amor de Dios, y ustedes puedan superar con una madurez y una objetividad propia de una discípula misionera de Jesús cualquier tentación que se presente. Todas las tentaciones nosotros las podemos enfrentar como las enfrenta Jesús. Veamos qué otra, pues, a ver, sigámonos enriqueciendo. ¿Qué otra pregunta tiene? Quedaría la frustración, don Carlitos. La frustración. Sí, no es como la depresión, como estar deprimido. Sí, es que miren, hagamos de cuenta que como nosotros definimos depresión, es una enfermedad. O sea, la depresión ya es la parte cuando nosotros hemos caído en la tentación y estamos cayendo durante mucho tiempo en la tentación. Entonces se dan las enfermedades y las enfermedades son la depresión, la ansiedad, colon irritable, diabetes, etc. ¿De acuerdo? Entonces saquemos la de las tentaciones, la depresión. Pero la depresión no es una tentación, sino que es el resultado de haber caído en la tentación. ¿Verdad? ¿Estamos ya claros en eso? Entonces, ahora, que los síntomas de la depresión se parecen mucho a estos que hemos mencionado, es cierto, ¿verdad? Pero ya la depresión es una enfermedad que hay que tratarla como enfermedad. Esta es una tentación que provoca una sintomatología que si seguimos nosotros cayendo en la tentación, vamos a llegar a tener una enfermedad que hay que tratarla ya también médicamente, ¿verdad? Bueno. Entonces, la frustración dice, no, hay que leer, vamos a ver, lean ustedes bien las palabras que les pongo. ¿Qué dice que es la frustración? Dice que es un sentimiento de tristeza. Fíjese, es un sentimiento. O sea, es algo que sentimos nosotros. Puede ser de que no exista, pero yo mismo me he ayudado a sentirme triste. Yo he decidido sentirme triste. ¿verdad? Yo he decidido tener un sentimiento de decepción por algo que me ha sucedido.
Yo he decidido tener un sentimiento de rabia ante la imposibilidad de poder satisfacer lo que yo deseo, la necesidad que yo tengo. Entonces, la frustración nace de ese deseo que tengo o la necesidad que tengo. De ahí van a ser la frustración. Va a depender cómo yo maneje esa situación para ver si yo genero esos sentimientos negativos o sentimientos positivos, ¿verdad? Entonces, yo tengo un deseo, ¿verdad? Que es muy... Bueno, yo quiero que mi hija estudie medicina. Ese es mi deseo. Siempre he querido que mi hija estudie medicina. ¿Ya? Pero resulta que la vocación que Dios le dio a su hija no es estudiar medicina. Entonces, ¿eso qué va a generar en usted? Como usted desea que ella sea médico porque ha soñado con tener una doctora en la familia y ha pensado que su hija es la persona indicada, ¿verdad? Entonces va a generar usted un sentimiento de frustración, de tristeza o de decepción o de enojo. ¿Vio de dónde nació entonces ese sentimiento? Nace de que si yo satisfago o no un deseo o una necesidad que tengo. Yo ya hice lo mejor que pude, ya invité a esta hermana, ya le di seguimiento, he orado por ella, pero no quiere nada. Ya no quiere. Entonces ese deseo vehemente de hacer comunidad, de llevarla a Jesús, de tenerle paciencia, ¿verdad? Se va diluyendo porque yo siento como que la persona está en contra mía, ¿verdad? Que no me está haciendo caso, como la mamá, ¿verdad? La hija no le está haciendo caso, pero si yo soy su madre, deberías de hacerme caso, respetar mi opinión, ¿verdad? Pero la vocación de la niña no es esa, y tal vez la hermana en ese momento no puede responder positivamente. Tal vez hay que esperarla un poquito. No, pero entonces yo pienso que es algo que me afecta a mí, y entonces yo me frustro porque no logro que la hermana reaccione a Jesús, porque no logro convencer a mi hija de que sea doctora. ¿Verdad? Entonces, esa tentación se debe a que yo quiero, y ese es mi egoísmo, fíjese, el egocentrismo, yo el único interés que tengo es satisfacer mi deseo y mi necesidad. Le voy a poner un ejemplo de la frustración, cómo manejarla. ¿Cómo la manejó nuestra madre Mónica? Si el hijo no le hacía caso. ¿Cómo? Pero ella quería que fuera santo. ¿Ah? ¿Sabe cómo la manejó? Muy fácil. Orando. Porque lo que ella estaba pidiendo a Dios era la voluntad de Dios. Y ahí está cómo enfrentar la frustración. Si usted está frustrada por algo que le ha sucedido en su vida, pregúntele a Dios cuál ha sido su voluntad en esa actividad que está realizando o con esa persona o esa relación que usted tiene. Pregúntele la voluntad de Dios, porque al saber la voluntad de Dios y al hacerlo, usted no va a generar ningún sentimiento de tristeza, de odio o de decepción, sino que de abandono en la divina providencia de Dios y en su santa voluntad, porque así va a ser. Si usted está pidiendo la conversión de su esposo, así va a ser. Si usted está pidiendo la conversión de su hija, así va a ser. Si usted está pidiendo que el Señor le derrame el Espíritu Santo y le indique la vocación que el Señor ha elegido para la hija, así va a ser. Ahora, pero si usted viene con la necedad, que es una necesidad egoísta, de una persona inmadura, que se hace la víctima y por eso se enoja, se frustra, por todas esas razones, por inmadurez, ¿verdad? Por hacerse la víctima, por querer mangonear a las personas, por tener alguna autoridad sobre ellas, que es totalmente inmadura la persona. Entonces se enoja o le da rabia o le da tristeza, ¿verdad? O se hace la víctima porque no logra su objetivo, pero es su objetivo, no la voluntad de Dios. Para enfrentar esta tentación hay que pedirle a Dios que manifieste su voluntad. Bueno, yo creo que con esto terminamos hoy esto. Yo les voy a ampliar cada una de ellas con los ejemplos que le he dado, pero les voy a poner nuevos. Se los voy a enviar para que ustedes lo estudien y no nos detengamos en este tema más tiempo. ¿De acuerdo?
me gustaría, y yo les pregunto, miren, el tema que hoy había preparado para darle seguimiento a esto es una introducción al discernimiento espiritual que considero que es muy importante que ustedes lo reciban, ya que tienen interés en enfrentar estas tentaciones. Si ustedes desean, lo hacemos en la próxima reunión. Si no, yo ya tengo preparada la catequesis y comenzamos con el anuncio del reino de Dios que ustedes mandan, ¿verdad? Pero cuando hay un interés así especial como el de este y es un tema tan importante para nuestra comunidad, yo les insistiría que tuviéramos la próxima reunión sobre el discernimiento espiritual para poder seguir saliendo de estas dudas, que estudien el material que yo les voy a dar y que haya nuevas preguntas y nos sigamos enriqueciendo. ¿Qué les parece? Bueno, se ponen de acuerdo, por favor, y después ustedes me lo hacen saber. ¿Ok? Bueno, vamos a darle gracias entonces al Señor. Padre bueno, tú eres maravilloso, papá, porque nos has dado el Espíritu Santo para que podamos discernir nuestra vida espiritual, que quiere decir la vida en el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque nos ayudas a vivir esa vida al estilo de Jesús, porque Jesús se dejó guiar por el Espíritu Santo. ¿Y todo para qué, Padre? Para que se haga en nosotros tu santa voluntad y no la nuestra. Tenemos que aprender que para vivir la voluntad tuya, pues yo tengo que aceptar el señorío de Jesús en mi vida. El que manda en mi vida es el Señor, no yo. Pero cuando quito los ojos de Jesús, entonces caigo en estas tentaciones, Señor. Porque estoy viendo los problemas, las angustias, la tristeza, la frustración, lo que no puedo lograr, cómo me siento, cómo me miran, cómo me tratan. Y muchas veces es cierto, a veces soy una víctima inocente que estoy sufriendo, Señor, pero tú me ayudas y me dices, mírame a mí en la cruz, mira qué discernimiento tuve yo tomé todo ese sufrimiento tuyo y lo ofrendé para la salvación de cada una de ustedes. Ofrenda tú ese sufrimiento y aprende a orar, a madurar, a pedir que el Señor, el Padre, derrame esa providencia en esas personas que te maltratan, te odian, te violentan o te están dejando de lado. Y deja que mi amor te tome esta noche, Madre Mónica. Déjate amar por el amor de Dios. Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. El amor de Dios echa fuera toda tentación. El amor de Dios todo lo resuelve en nuestras vidas. Cuando estamos llenos del amor de Dios y tenemos el corazón de Jesús, no tenemos que tener miedo de caer en tentación, porque no lo haremos. Porque tendremos los mismos sentimientos de Jesús. Y al revés, empezaremos a comprender que muchas de las hermanas de nuestra comunidad que están inscritas, pero que ya no participan, unas porque físicamente no pueden, otras porque no pueden económicamente y no tienen para pagar el tiempo de aire del teléfono incluso, o del internet, para que nosotros podamos sentir como Jesús por ellas y que salgamos de nuestra comunidad a buscarlas, a llevarles el mensaje del amor de Dios, a que no se sientan ni solas, ni deprimidas, ni frustradas, ni desoladas, a que ellas sientan que son parte de nuestra comunidad y de nuestro amor. Iniciemos una oración fuerte por ellas para que regresen. Y si no regresan con nosotros, no importa, pero que se vayan y se congreguen en una comunidad, en una parroquia, en otro ministerio, eso no importa, porque todos son ministerios, parroquias, todo es del Señor. Que el Señor las lleve a donde ellas tienen que estar y nunca las olvidemos porque son parte de nuestro corazón. Así las ama Jesús. Así las amamos nosotros. Gracias, Señor, por estas madres mónicas que las estás ayudando en el discernimiento en el Espíritu Santo. Y has levantado en ellas entusiasmo y pasión por averiguar y conocer y están leyendo y están comprendiendo lo que tú les estás enviando. Te doy gloria, Señor, porque ese es precisamente el camino. Porque solo una discípula misionera bien preparada puede anunciar el reino de Dios y tú lo sabes, Señor. Ilumínanos desde ya y permite que el Espíritu Santo nos guíe en ese discernimiento espiritual para descubrir las tentaciones, profundizar en ellas y enfrentarlas y superarlas con el poder de tu amor, en compañía de Virgen María y en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanas, que Dios les las bendiga.
Las dejo ahí en su reunión. Un abrazo en el Señor y buenas